Gracias Axel, gracias Miriam. Estamos en una nueva clase inaugural, en este caso de Smart TV, reparación de Smart TV a nivel de componentes. Un saludo y siempre agradecimiento a la gente que tenemos acá presente en la sala y la gente que nos está viendo por Facebook. Vamos a empezar a hacer un recorrido por el temario que es el contenido, ¿no?, de la capacitación. Vamos a hacer un recorrido por el temario. Le ponemos directamente el temario en pantalla. Es lo que están viendo ustedes ahora en este momento. Me voy a asegurar otra vez que sea el temario, porque tengo varias pantallas. Ahí está, es el temario. Este es el temario. Está para descargar en la página, aquel que lo quiera ver en la página de prenda, obviamente. Aquel que lo quiera ver al detalle. Yo acá se lo explico para ir sacando dudas de lo que son, de lo que es esta capacitación. Acá tenemos el módulo 1, donde pretendemos que terminado este módulo, consta de una semana, 2 semanas, 3 semanas, eh, es, es un mes y un poco. En un mes, nosotros de cero pretendemos que podamos hacer un diagnóstico, ¿m? Diagnóstico en un Smart TV. No confundamos diagnóstico con ya reparación, pero sí es lo más importante, porque nosotros debemos de primero conocer las partes, debemos de ubicarnos tanto en un diagrama como en una placa, y hacer el diagnóstico es lo más importante, porque ustedes van a saber en qué parte, en qué etapa, sea fuente, aunque sea una monoplaca, que ahora vienen muchos TV que son monoplaca, prácticamente vienen monoplaca, que significa que está todo ubicado en una placa, lo que sería la fuente de poder, la etapa mainboard, todo lo que es backlight y demás está ubicado en una etapa, el driver de los LED. Y nosotros, a pesar de eso, lo tenemos que dividir por etapas y ubicar en dónde está la falla. Por eso es un diagnóstico. Nosotros vamos a ubicar la parte del televisor que está fallando rápidamente. Y eso lo vamos a hacer en este primer mes. Así que vamos a ir a hacer un recorrido de cómo llegamos a eso. Ustedes van a ver que yo acá lo que siempre les pido, que esta capacitación, cuando me preguntan después qué tipo de herramientas comprar y demás, nosotros con tener una computadora que podamos ver los diagramas, podamos ver las clases online, obviamente lo vamos a necesitar con conectividad a internet. También nos sirve para buscar esos diagramas en el mismo, digamos, en foros, en la misma página nuestra que lo compartimos. Necesitamos tener una computadora con conectividad a internet. Después con un multímetro y otra cosa que es muy importante, poder conseguir algunas plaquitas que nosotros le llamamos de scrap, de televisores rotos y demás, que con eso aceleramos un montón la práctica. Si no se consigue, igual yo muestro, obviamente van a ver los ejemplos acá, las placas, muchos televisores que ponemos sobre la mesa de trabajo para que ustedes vean distintos ejemplos, pero si ustedes pueden conseguir, aunque sea una placa comprada en la red, van a algún repuestero, algunos televisores rotos que puedan tener ustedes, para poder empezar a, como decimos acá, a meter mano, a practicar, a buscarle el diagrama a esa placa, a realizar mediciones en esos componentes que esta primera etapa, así podemos ya empezar a acelerar el proceso de aprendizaje. Es lo mejor, ¿no? Poder tener el contacto rápido. Así que otra cosa que quiero mencionarles, para que aquel que vea descargue el temario y demás, es cómo impartimos nosotros estas clases, cómo impartimos el conocimiento. Nosotros tenemos una clase que por eso se hace hoy es el vivo reflejo de las clases que damos en vivo. Eso significa que yo estoy, así como estoy ahora con ustedes, 1 hora y media a 2, prácticamente muchas veces nos extendemos a un poquito más, nunca cortamos y nos vamos, sino que si quedan preguntas, si quedan ganas de charlar entre ustedes, si quedan, dejamos abierta la clase para
poder seguir con esos temas que quedaron ahí en el aire o ganas de hablar entre ustedes de algún tema en especial. 1 hora y media a 2. Por eso estamos en vivo, así online como estamos ahora. Obviamente, imparto la clase y después, sobre el final, se realizan preguntas. Pero también ustedes van a tener clases, como dice acá, que pueden venir tanto en material PDF como en video. Tanto en material PDF o video, que se les va a estar habilitando en la plataforma, porque ustedes van a ingresar a una plataforma que damos a llamar el campus, en nuestra escuela virtual, donde van a empezar a alojarse las clases semanas a semanas. Inclusive la clase en vivo va a quedar grabada. Entonces ustedes van a tener la clase del lunes, material en PDF o en video, la clase del martes, material en PDF o en video, y en vivo aparezco ahí como ahora, y estratégicamente se hizo de esta manera porque ustedes acá van a ir acumulando preguntas, dudas, o algo que quieran agregar, o demás, que hayan practicado y quieran reconsultar y demás. Y esas preguntas a ustedes le damos siempre el consejo que anoten, que les queden esas dudas para el miércoles aparezco y me hacen todas las preguntas y se sacan todas las dudas, porque nosotros lo que queremos es eso, ir avanzando a paso firme, que no vayan quedando temas pendientes, y vamos todos a la par. Además de esto, ingresamos al foro de consultas, donde ahí estamos toda la semana en el foro de consultas, en lo que sería nuestro grupo soporte, que muy conocido es ese tipo de palabras, ese tipo de grupos. Nosotros tenemos también un grupo soporte, además del campus, donde estamos todos. Estoy yo, están ustedes para hacer la consulta que sea necesaria durante toda la semana. No tenemos límite de horario ni nada por el estilo. Vamos a ir un poquito. Semana 1. Acá de esto no nos podemos escapar. Estuvimos hablando que nosotros nos gusta dar la clase lo más práctica posible, pero hay cosas que no podemos, tenemos que sí o sí tener concepto de electrónica, lo que vendría a ser de librito de escuela de electrónica. Nosotros tenemos esta clase donde tenemos que tener estos conceptos claros para poder empezar a entender y hablar todos el mismo idioma cuando empezamos después a ver circuitos y demás. Ya la clase del martes, acá ya es un poco más práctica, a los que nos gusta más lo práctico, me incluyo. Tenemos multímetro y acá vemos el modo de uso, o sea, sus funciones, y después en lo que es práctica, cómo medir voltaje, medir resistencia, medir corriente, y eso lo hacemos en prácticas lo hacemos en placas reales, ¿no? En circuitos reales. Y el miércoles, que vamos a estar en vivo, acá ya vemos lo que son los modelos de TV, introducción a la arquitectura de las board, para que conozcan lo que son los TV por dentro, los Smart TV por dentro, donde ustedes van a conocer las distintas arquitecturas a lo que se van a enfrentar cuando le sacamos la tapa. Sacamos la tapa al televisor. Bueno, acá en esta clase yo les muestro lo que ustedes van a encontrar cuando sacamos la tapa de ese televisor. Y cómo guiarnos y qué son las etapas que vamos a estar viendo, ¿no? En la segunda semana vamos a trabajar con lo que es la parte de soldado y de soldado de componente, qué tipo de soldador. Esto va en material en vivo en PDF, esto ya lo saben, ya se lo expliqué en la primera. Todas las semanas nos manejamos de la misma manera. Lunes, martes, material grabado o en video, o en PDF, y el miércoles estamos en vivo. Eso va para todas las semanas igual, para no repetirlo tantas veces. ¿Qué tipo de soldador necesitamos? Yo acá les recomiendo los tipos de herramientas, ¿no? Siempre sugerimos, yo trabajo con herramientas de gama media para lo que es TV, sobra, quizás para otros rubros le falte un poco, pero para lo que es TV, nosotros los componentes que nosotros trabajamos con equipo gama media, a mí me sobra. Si bien me compré uno
un soldador que es un poquito gama media alta, podemos llamarlo. Con el gama media nosotros trabajamos bien, eso lo vamos a ver en esa clase, obviamente. Lo vamos a mostrar eh, los tipos de soldadores y demás, y lo que aproximadamente pueda llegar a salir más económico para empezar, ¿eh? Insumos para soldar componentes, tipo de componentes a soldar, comenzamos a soldar de manera práctica, enseguida nos vamos a la práctica, ¿eh? Eso va a pasar en cada una de las clases, arreglo de pista, jumper, repaso de soldadura, ¿eh? Siempre nos gusta dejar en cada clase lo que es la parte práctica también. Recorremos los diferentes diagramas de TV, ya el martes, conocemos componentes en la board de manera práctica. Y cuando estemos en vivo, vamos a hacer algo importante, porque yo considero que poder haber encontrado una falla de manera electrónica es importante, obviamente. El técnico debe de saber conocer circuitos y demás, pero también tenemos el complemento hoy en día, tenemos un complemento que no nos podemos escapar, que es aprender a soldar. Aprender a soldar tenemos que hacer hincapié, porque si yo descubro, porque sé medir, que el QFN, porque ya son montaje QFN, es un montaje que ya lo vamos a ver, lo vamos a enseñar y demás cómo se trabaja, como el VGA, es el montaje en cómo viene soldado el componente. Porque sé medirse que el integrado está en cortocircuito, ¿eh? Toma temperatura, su salida está en corto y demás, o un capacitor de alimentación está en corto, pero es el componente que causa el cortocircuito. Si yo lo voy a sacar de la placa, lo paso de temperatura, o estoy trabajando con una temperatura inferior a lo que es la temperatura real y justa que yo tendría que aplicar, lo que voy a hacer es causar un daño en la placa. Puedo causar daño en los demás componentes, puedo aglobar las pistas. Entonces, el saber soldar es muy importante, no es tan difícil, con práctica se llega rápido. Entonces yo lo que les paso acá es la calibración de la estación, perfiles térmicos correctos según con el componente, cómo sacar disipadores de microprocesador, cómo sacar resina, cómo sacar un montón de cosas, y los perfiles, la temperatura que se utiliza para esos sectores de la placa. Eso es lo que vemos en esta clase. Ya en la semana 3 vemos que vamos a hacer hincapié en lo que son las nomenclaturas de diagramas, análisis de nombre, líneas que llevan información, señales y voltajes. Acá ya nos estamos metiendo dentro de la placa y vamos a empezar a meternos en algo muy importante, que es aprender a leer diagramas, ¿eh? Nosotros vemos una placa, cuando recién empezamos, vemos un mundo de componentes, Pero esos componentes tienen un diagrama, un diagrama en donde nosotros nos podemos guiar tranquilamente y con ese diagrama saber dónde poner la punta de nuestro multímetro, saber dónde poner la punta de nuestro osciloscopio, saber qué componente tengo que soldar, a dónde tengo que ir a medir. Bueno, eso es gracias al diagrama. Tiene nomenclatura, el componente tiene su ubicación en placa, tiene su nomenclatura donde está conectado y demás, que eso lo vamos a aprender, obviamente, en esta clase empezamos con este mundo de la lectura de diagramas. Acá clase 8, soldado de componentes de SMD, acá seguimos haciendo hincapié, pero ya directamente trabajando con insumos como la malla de soldante, cambio de aleación en placas, que eso es muy importante también, soldado de componentes de SMD y demás. Empezamos a trabajar bastante con el soldado. Análisis de funcionamiento de componentes en la board, diodo, bobinas, capacitores, filtro de línea, transformadores, resistores, MOSFET. Esto no es solamente ver el componente, sino que también vemos el funcionamiento. Según la ubicación que tenga en la placa, nosotros vamos a tener, como dar un ejemplo, transistor bipolar. Y nosotros el transistor bipolar, en lo que es televisor, la función que más lo vamos a encontrar es en una disposición circuital que es emisor común. En emisor común, el transistor bipolar lo que hace es trabajar como una llave, habilitando o deshabilitando etapas. Entonces, bueno, eso le doy un ejemplo. Resistencia, formando divisor de tensión, siendo limitadoras de corriente, siendo de pull-up, siendo de pull-down.
MOSFET trabajando como llave, o trabajando como llave de una fuente, o trabajando como una llave de paso de un voltaje de un sector hacia el otro. Bueno, eso es, como ya vamos a saber leer diagramas en las clases anteriores, acá en esta clase yo les muestro el funcionamiento, no solamente del componente, cómo se mide, cómo se reconoce en tablas o en sus PDF y demás, que se los conoce como datasheet u hoja de datos, sino que también vamos a ver la función que cumplen en las placas, que es muy importante para empezar a interpretar circuitos. Interpretar circuitos. Medición de componentes en la board, medición de componentes fuera de la board. Hay componentes que hay que medirlo fuera de la board. Podemos tener una primera aproximación cuando está conectado, saber que no hay un corto, saber, pero muchos de ellos los tenemos que sacar. ¿Por qué? Porque cuando los medimos en la board están relacionados a otros componentes. Lo que siempre les digo, los componentes de la mano forman circuitos. Tomados de la mano forman circuitos. Esos circuitos son los que nosotros vamos a aprender, pero si nosotros medimos el componente tomado de la mano con otros componentes, lo que estamos midiendo es el total de ese circuito y quizás nos da una medición errónea. Si yo, por ejemplo, mido una resistencia de 10K y está en paralelo a una resistencia inferior, me va a dar siempre el valor de la resistencia inferior. Entonces, se sacan de la placa y ahí nos sacamos la duda y medimos bien ese componente. Analizamos el estado de los componentes según mediciones tomadas. Acá sabemos, sería un análisis de falla, ¿no? De comprender si el componente tiene fallas o no. Acá empezamos con lo que es la lectura de datasheet, que es lo que yo le decía, pero en profundidad. Tenemos componentes como las resistencias, tanto agujero pasante como SMD, componentes agujero pasantes, esos que están, uno ve puestos del lado de arriba de la placa, pero la soldadura está de abajo, ¿no? Porque pasa justamente ese agujero pasante o true hole, que se lo conoce, y están soldados al otro lado. Y después tenemos SMD que va soldado directamente arriba de la placa. Muchos de ustedes ya sabrán de lo que estoy hablando. En lo que es resistencia tenemos o código de colores o tenemos un código de letras y números para las SMD. Pero ya cuando nosotros vamos a lo que es, lo mismo pasa en capacitores, que por su colores, a veces eso eran más antiguos, pero con su código de letras y números también sabemos de qué capacidad es, además de contar con el diagrama. Pero bueno, después tenemos otros componentes, como lo son transistores, circuitos integrados, puede ser MOSFET, diodos o transistores bipolares, que ya necesitamos comprender lo que es su hoja de datos, porque no podemos, en muchos casos, no es lo mismo poner un diodo rápido, por ejemplo, que esa información la tenemos en la hoja de datos, como poner un diodo rectificador. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Tenemos evaluaciones, no los quiero asustar ahí, paso de largo, módulo 2, reparación de fuentes de alimentación mainboard, pantalla TCON, nivel 1. Acá siempre conocemos la fuente de alimentación, la que nosotros conectamos a la red, es la que nos viene a la mente, la fuente que le podemos llamar conmutada, son fuentes flavor de retroceso, fuentes LLC, que tienen las fuentes donde nosotros conectamos a la línea, siempre nos viene a la mente esa fuente. Bueno, el resto de las placas tienen lo que se conocen como subfuentes, o integrados PMIC, que generan muchas fuentes desde sus salidas. Desde una entrada única genera muchas salidas. Entonces, esas también son fuentes. No podemos dejar de decir que es una fuente de CDC, aunque sea de menor valor y de bajo voltaje, son fuentes. Entonces, esas fuentes nosotros las aprendemos por topología. Acá empezamos con lo que es rectificador de media onda, rectificador de onda completa, filtro pi, valor medio, valor eficaz, todas circuitos Naber. Bueno, esto está relacionado a lo que son las fuentes. A ver acá, claro, fuentes a lo largo del módulo entero, no era que era la clase 1, la clase 1 empezaba acá, ahí me salté yo un paso. Las fuentes sí, que vamos a conectar a la línea son estas que tenemos acá. El rectificador de media onda, el rectificador de onda completa, obviamente el rectificador de onda completa
aparece, uno conecta la línea, el equipo, de forma completa, convierte en una continua, se filtra con el capacitor y ya tenemos la continua para que la fuente trabaje, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle. Ahora no intenten, les pido por favor entender esas cosas porque esto lleva una clase con material dedicado y demás. Fíjense que acá en 3 clases terminamos viendo lo que son estos circuitos para poder empezar a comprender las fuentes, que empieza acá en la semana 2, fuente flyback de retroceso, fuente semipuente resonante, funcionamiento. Fuente elevadora, explica su funcionamiento, analizamos su funcionamiento, método de diagnóstico, más repaso y consulta de datos. Trabajamos en la práctica con fuentes elevadoras, que es el feedback y qué función cumple. Bueno, acá las fuentes elevadoras que nosotros trabajamos aparecen en etapas y por eso yo se los marco acá. La fuente elevadora la vamos a tener como lo que sería en algunos drivers de LED. Algunos drivers de LED, algunos LED se alimentan a través de una fuente elevadora. El PFC, que es el corrector de factor de potencia, que va en equipos con ya consumo, como digamos, para hacerlo fácil, de 40 pulgadas en adelante. Entre lo que es la entrada de línea y la fuente se coloca un circuito que es corrector de factor de potencia, que es el PFC. Es una fuente elevadora, por eso está puesto acá. Y después en la TICON, en la etapa de TICON, también tenemos una fuente elevadora que genera un voltaje muy importante para la pantalla. Y muchas veces hay 2 voltajes que se generan con fuente elevadora. Eso dependiendo de la topología. Pero muy importante para el funcionamiento de la pantalla. Y es una fuente elevadora. O sea que el saber su funcionamiento, miren, abarcamos 3 etapas. PFC, los drivers de LED y lo que sería la TICON, con saber el funcionamiento de esa fuente elevadora. Acá sí pasamos a lo que había dicho al principio, las fuentes de CDC, usadas como subfuente de main y en TECON, lo que sería regulador fijo, regulador ajustable, regulador combinado y ajustable en fuente reductora. Bueno, esto no los quiero aburrir con esto, son palabras técnicas, sino que para resumirle, en esta etapa lo que aprendemos son la totalidad de las fuentes que nos vamos a encontrar en lo que sería el TV. En la zona de la plaqueta principal, donde nosotros conectamos a la línea, también en mainboard y también en TICON tenemos fuentes. Todas esas fuentes abarcamos, hasta lo que son las bombas de carga positiva, bombas de carga negativa, abarcamos en esta etapa, en este módulo. En este módulo ustedes ya van a saber reparar, porque también se enseñan lo que son los métodos de reparación y demás, las fuentes de alimentación. Acá el módulo 3. En este módulo explorarás el software, las señales y los protocolos específicos de la etapa de mainboard, Smart TV. Además, dominarás el uso de herramientas avanzadas como el osciloscopio. Acá ya empezamos a trabajar con este tipo de herramientas. Obviamente que lo que son programadores y demás, lógico, así como programadores económicos y de alta gama. Siempre me gusta mostrarle, porque yo siempre empecé, como todos, con las herramientas que son las más económicas. Después, como siempre les recomiendo, ir avanzando en el rubro y siempre, siempre no se olviden de las herramientas. Siempre hay una herramienta mejor que podemos adquirir. Una vez que vamos trabajando, ¿por qué? Porque la herramienta lo que hace es facilitarnos la vida a nosotros para trabajar. Al principio no es que no sirven las herramientas, al principio que siempre le decimos empiecen con el multímetro, con la fuente de laboratorio y una estación 2 en 1. Bueno, después de con eso empezamos a generar los primeros ingresos con reparaciones y ya después empezamos con el osciloscopio, con algún microscopio, con cosas que nos van a facilitar la vida en el día a día de reparación, hasta llegamos al último con lo que sería una cámara térmica y demás, que hoy lo vemos como chiche, pero en el momento como chiche, como juguete, le digo por ahí que son de otros países, como algo, pero bueno, es una herramienta súper importante, pero que yo no la recomiendo para comprarla al principio, a eso me refiero. Al principio, lo básico, después vamos llegando a las herramientas más profesionales, pero nunca se olviden de las herramientas, siempre guarden en cada reparación algo aparte para las herramientas, porque las herramientas, como repito, nos facilitan a nosotros, tanto en las herramientas como capacitarnos y demás, nos facilitan el día a día. Semana 1, señales, protocolo de comunicación.
acá podemos trabajar multímetro, osciloscopio, analizador lógico. Obviamente que siempre el osciloscopio va a ser nuestro rey a la hora de analizar cuando trabajamos con señales. Pero después con analizador lógico, en lo que son comunicación, podemos trabajar, y con lo que es el multímetro, no vamos a ver las señales, pero se pueden hacer comprobaciones para saber si hay o no una falla catastrófica. Lo que no vamos a poder ver un corto, vamos a poder ver si una pull-up está abierta en cuanto a lo que es comunicación. Lo que no vamos a poder ver, obviamente, con un multímetro son las señales. Analizador lógico, sus usos. El analizador lógico es una herramienta económica y que para lo que es comunicación sirve. Multímetro para reparación de señales y protocolo de comunicación. Osciloscopio en la reparación de señales, que sería ya les digo, el rey en este tipo de análisis, trabajar con el osciloscopio. Bueno, van a aprender en esta etapa a utilizar el osciloscopio. Programadores, acá ya nos metemos en programadores. Reparación asistida por PC, también podemos utilizar. Existe una comunicación entre la plaqueta y la PC, que nosotros también lo aprendemos en esta etapa. Tipo de programadores comerciales, que utilizamos en la reparación de mainboard. Programas disponibles en la reparación asistida por PC. No se imaginen que vamos a conectar un equipo a la PC y va a decir, cambiate el componente. No. Es una parte, algo más, una ayuda, como les digo. Nos tenemos que agarrar de todo, y hoy en día hay cosas como la PC, como modificación en la parte de TECON también, mediante programación, de lo que son los voltajes de VGH, VGL. Bueno, son cosas que nos tenemos que agarrar porque suma. No es que yo conecto a la PC, tiene la resistencia 58 abierta. No, no. La PC nos va a dar un dato. Si estamos trabajando con la parte de software, podemos levantar alguna placa que esté bloqueada, pero bueno, es en esa etapa, en la parte de software, ¿no? Después, la vieja escuela, como la llamamos nosotros, porque antes reparábamos solamente fuentes. La vieja escuela sigue funcionando, las fuentes se siguen quemando. Las subfuentes en etapa de main seguimos encontrando fallas. En la TICON seguimos encontrando fallas en las fuentes. Analizándolo con señales, todo como se debe, pero no todo es software. Es algo más, algo más. Es decir, sé conectar la placa a la PC como para algo más. Tengo una herramienta más con que pelear las placas modernas. Antes, quizás, años atrás, estoy hablando bastantes, muchos años atrás, se cambiaban las placas. No se medían ni siquiera la subfuente. Después empezaron a medir la subfuente. Después empezamos a hacer programación. Después de la programación, ahora tenemos asistido por PC. Bueno, se van agregando herramientas para que nosotros peleemos contra este tipo de fallas. Acá tenemos soldadura, pero esto ya es más lo que sería microsoldadura para trabajar con lo que son componentes VGA, que se le hace la técnica de reballing, que ustedes lo aprenden acá. QFN, que también aprenden la técnica para trabajar acá. Entonces esto ya más específico. La soldadura en esta etapa no es simplemente sacar una resistencia SMD, sino que ya en esta etapa nosotros trabajamos con soldadura de alto vuelo, como lo llamamos. Si bien ya hay mucha gente trabajando con esto, pero hay que saber las técnicas de reballing, hay que saberlo hacer, las técnicas de soldar un QFN hay que saberlo hacer, y está en esta etapa. Después acá, ya acá, en esta etapa, para aquel que se encuentre con esto en el diagrama, no es que en lo que es este temario, no es que sea repetitivo, sino que lo que hay acá es porque vamos trabajando con TVs ya reales, hasta pueden ser incluso de ustedes, pero en este caso viene la parte teórica, donde yo trabajo con TVs reales en la fuente flyback, con TVs reales en la semipuente resonante, con TVs reales en el PFC. Acá ya metemos lo que es casos reales que a ustedes le van a llegar, con placas acá arriba de la mesa y demás. Acá lo mismo pero con mainboard, lo mismo con TECON y lo mismo con pantalla. Y después acá lo que se entrega adicional son como mini cursos de técnica para reparar, mini cursos de manejo de osciloscopio, aparte de lo que ya vemos acá arriba. Esto les queda a ustedes como mini cursos que se han ido haciendo
que quedaron cerraditos y a ustedes les queda como mini cursos de bonus, podríamos llamarlo, adicionales, para que tengan también eso en la capacitación. Así que bueno, quedo abierto a ustedes. Habiendo explicado el contenido, ustedes tienen la posibilidad de abrir el micrófono. Déjenme que ahora habilito mi cámara. No sé si se habilitó. Ahí. Y tienen la posibilidad de abrir el micrófono y hacerme consultas. Si quieren, yo voy preguntando por nombre que veo acá, como hicimos en la clase del otro día, que estuvo bien. Le voy a dar prioridad a aquel que hable por micrófono, no por nada particular, sino para yo guiarme bien acá. Voy preguntando según la lista que tengo y el que no tiene micrófono me va haciendo preguntas en el chat, que después que termino con los chicos de micrófono, me meto en el chat y respondemos las del chat. Eh, lo que yo les voy a pedir es que me digan qué es lo que vienen haciendo, qué expectativa tienen con el curso, ya algo hablamos al principio, y eso, presentarnos y ya saber eso de todos ustedes. Así que Jonathan, te tengo primero. No tenés habilitado el micrófono. ¿Me Ahora sí, escuchás ahí? ahora sí. Ahí está. Bueno, yo me quedé, yo reparé computadoras toda mi vida, me quedé sin trabajo y quise agregar electrónica. Siempre me gustó, por X razones nunca la pude hacer y incursioné en la electrónica, me compré una fuente de laboratorio, una estación de soldadura, otra soldadora más, tester tester común, tester inteligente y tester de capacitores. Hasta ahora he cambiado varias LED, capacitores, recuperado un par de televisores, pero me encontré con casos que necesito ayuda, por ejemplo. Practicando volé una tablet con la fuente de laboratorio. Se ve que le Bueno, inyecté más corriente y no la sé bueno. usar muy bien todavía. Pero es más que nada para agregarle, para tratar de empezar a trabajar de la electrónica. Mirá, estás en una situación ideal, por lo que me comentás. eh, Tenés herramientas para comenzar, tenés todas, las que nosotros siempre recomendamos, las tenés las herramientas para comenzar. Al haber ya incursionado en haber hecho cambios de LED, capacitores y demás, ya tenés práctica y conexión con los equipos. Y lo que nosotros te brindamos acá, creo que va a ser para vos un complemento ideal. Qué bueno, De qué hecho, de bueno. hecho está hecho de cero la capacitación, de diagnóstico de cero para quien que todavía ni siquiera está en el rubro. Pero si vos ya estás de esa manera con tus herramientas y demás, vas a ir muy bien en la capacitación. Perfecto, perfecto. Qué bueno, porque es lo que ando buscando. Genial. Gracias, Jonathan. De nada. Sigue Walter. Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo anda? Bien, bien. Aquí estamos tratando de seguir ampliando los conocimientos. Yo ya había hecho el curso anterior, Sí. este, y está. Me gustó, fue muy práctico. Y bueno, y ahora voy a seguir ampliando mis conocimientos en televisión. Genial, Sí, Walter. sí. Muchas gracias por confiar. Eh, Obviamente que te tenga de vuelta ahora en una capacitación de TV, habla de que, bueno, te agradezco Y, porque has estado y convencido con aparte, lo... y aparte ahora estoy más completo porque ya tengo la estación de soldado, tengo el microscopio, tengo la fuente, tengo todo. Me falta Uh, solo el osciloscopio que estoy tratando de definir porque no sé si comprar un portátil o comprarme el de mesa, pero estoy con el tema del transformador, ¿viste? El transformador de de mes. dirección. Si me Claro, preguntas a mí, de mes. Andate al de mes. claro, por eso, pero entonces tengo que agregarle
el costo del transformador de aislación, ¿no? Que tiene un El costo. transformador de aislación para todo lo que es la etapa de fuente que se conecta a la línea. Después cualquier otra etapa como mainboard y demás, puedes trabajarlo con él tranquilamente. Sí, pero está. Gracias Walter. Me alegro que estés. Luis Fernando, buenas tardes. Buenas noches. Ya saben, si ustedes no tienen micrófono o no pueden contestar, queda para que pregunten en el chat. Yo lo leo al final, no hay ningún problema, ¿eh? Yo voy a ir pasando. No, se me fue acá. Carlos, buenas noches. Casi me caí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿Qué tal, Carlos? yo te digo, yo hice un curso de electrónica, ¿Sí? pero en realidad no me convenció de todo porque creo que no fue profundo y no considero que no me llegó el mensaje. ¿Tenés? Perdóname, ¿tenés abierto el audio de la computadora? ¿Ver? Sí, no sé si estará bien así. ¿Ahí me escuchás o no tanto? Yo te escucho bien, pero se genera un eco. Ahí se escucha mejor. Sí, me tendría que sacar acá. Ahí está. Bueno, me contaba, ¿hiciste un curso? Sí, de línea blanca. Pero en realidad yo quería hacer un curso de TV primero. Sí. Y bueno, hice después el curso de TV, pero en realidad no tengo los conceptos claros. Bueno. Te cuento que sí tengo la fuente solar, la fuente copio digital, osciloscopio y la fuente que usás vos para ver los LED y todo eso. ¿Estará? ¿O vos la de los LED? Ahí se me cortó, pero bueno, tenés todas las herramientas así necesarias para empezar. Y bueno, esperamos que esta capacitación te pueda llegar a servir. Ahí se le cortó a Carlos. Después por ahí retomamos. Mario Ramírez, buenas noches. Me sale ahí JCM, buenas noches. Ya saben, no se hagan problemas si no me contestan por micrófono y quieren hablar por el chat. Yo pregunto primero a todos los que tengan micrófono y después me voy al chat. Cristian, buenas noches. No te escucho, Cristian. Veo que habilitaste, pero no te escucho. Está bien, Mario, no hay problema. Cristian, no te escucho. Sí, parece que tiene habilitado el audio, pero no se escucha. No se escucha. Bueno, Cristian, disculpa. Escribinos en el chat. Me sale... ¿Ahí habilitó alguien? ¿Seré yo, profe? Sí. Buenas tardes, Diego. Hola, yo soy Raúl Lago. Sí, Raúl Lago. Sí, yo llevo mucho tiempo trabajando en electrónica, especialmente reparando televisores del tiempo de los TRC.
y ahora me quiero poner al día para reparar estos televisores LCD. Y Perfecto. como les decía, tengo herramientas, me acaba de llegar un tester que me mide hasta 20 milifaradios, que es conveniente porque el que tenía antes me medía apenas a 20 micros. Sí, 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 no, tiene un un rango lindo. rango lindo. ¿Mm? Y también tengo varias herramientas, incluso un osciloscopio un poco antiguo parece, pero de algo servirá. Funciona igual, Funciona igual. ¿Mm? Y también ya estoy, me ve la cara viejo, estoy jubilado ya, pero me sigue gustando esto de las LCD y me quiero poner más al día con ese tema. Espectacular. 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 Bueno, Una consulta veía que son muchos módulos los que describía, van todos incluidos en el mismo curso. sí, sí, sí. En realidad son cuatro módulos. módulo. Ya. O sea, todo lo que estaba examinando recién. Sí, sí, Yo todo lo que yo mencioné, todo Sí. eso es la capacitación. Ya, ok. Bien, pues, seguiremos en esto. Bueno, Le agradezco mucho la confianza. Y sabe que hace un par de años me inscribí en una parte que decía placas mail y cosas así, pero me fue imposible ver esa parte de los cursos hace un par de años. Claro, con este mismo. Ahora, Me fue imposible. No sé si era mala la línea para comunicarme con internet, pero la cuestión es que nunca los pude ver. sí, lo pueden grabar, pero el tema es que si uno pasa de lo que es RC a LCD, conviene ver las etapas. Sí, sí. Cada vez Minecraft es como un mundo, pero nosotros vamos a llegar paulatinamente. Ya. Bien. Seguiremos entonces, como le decía. Gracias. Esperamos a que comience el curso. Muchas gracias por la confianza. Ya. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Gracias. Yo iba por Mesa de JCM. Buenas noches. Quedó abierto el micrófono. Ahí está. Por eso me saco porque me aturde el... Ahí está. Cristian, buenas noches. Después me parece que eso ya había preguntado yo. Y me quedaba ahí que dice o tira M, porque yo nombro lo que está escrito. Después ponemos los nombres en el curso, en la capacitación ponemos el nombre de la persona. A veces sale el celular. Bueno, si estás en chat, pregunta y bueno, hacer la pregunta que yo las atiendo al final para organizarnos de esa manera. Avendaño, Ahumada. Buenas noches. Diego, buenas noches. William, buenas noches. Voy por lista como yo lo veo acá, ¿eh? Saúl, buenas noches. Mario Colque, buenas noches. Y nos dice profe Saúl que se tiene que retirar. Bueno, gracias Saúl igualmente por haber estado por lo menos hasta este momento. Muy agradecido a nosotros. Sofanor, buenas noches.
Gustavo, buenas noches. Recuerden que pueden utilizar el chat también para escribir las dudas o consultas que tengan. Ahora, cuando yo termino de hablar con los que tengan el micrófono activado, paso al chat. Obrar Salazar, buenas noches. ¿Se me activó algún micrófono? Pablo Bustamante, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿Cómo Pablo. estás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, bien. Contame un Bueno, poquito. yo soy técnico en refrigeración y lavarropa. Eh, bueno, quería hacer un cambio de rubro. Tengo ya a mi hijo que se empezó a dedicar a él, así que bueno, eh, quiero hacer un cambio. Sí, lo que es Espectacular. reparación de placa electrónica. Espectacular. Y Eh, te digo que esto de lo que nosotros, la electrónica que nosotros vemos acá en TV, ujú, sirve tranquilamente adaptándolo a también las placas de línea blanca. Te va a servir. bien, ok. Te va a servir. Sí, me he topado con algunas, claro, la Samsung, que esa no la pude nunca reparar. Bueno, La verdad, algunas fallas son ya más complicadas. Y bueno, quizás con esto puedo llegar. Pero bueno, el fin está en yo por lo menos hacer un cambio de rubro, seguir reparando placas, porque ya no me va la instalación de aire, salir, trasladar, con todas sí, las no, herramientas. muchos Yo nos se lo comentan lo dejo, mismo. yo se lo dejo a mi hijo que vaya y que siga, y bueno, ya otra cosa es más tranquilo. Sí, hay muchos que nos comentan lo mismo que nos comentas vos. Claro, claro. Esa es la idea. Y bueno, y tengo un par de herramientas. Tengo un osciloscopio portátil, bueno, que lo Bueno, tenía, es un tester y también tiene un osciloscopio, bueno, rotación de soldado. Bueno, tengo también una fuente regulable y una fuente física. ah, tenés todo, tenés todo. Tengo un par de cosas así. Para empezar, Así tenés que bueno, todo. Quédate tranquilo. ok, perfecto. Genial. Igualmente el conocimiento de electrónica, dentro de todo, bueno, no sea, cuando he quemado una placa no me doy cuenta, ponerle como quemado, bueno, le cambié algunos tres capacitores, o quizás justo venía con algún relé, que no arrancaba el compresor, bueno, le cambié el relé, algunas cositas. Bueno. Bueno, acá te va a servir, como dije al principio, ya teniendo esa experiencia, teniendo esa herramienta, vas a ir más rápido. Cuando yo empiece a explicarlo, vas a empezar a agarrar rápido, porque yo lo muestro de manera práctica, ¿no? Y obviamente que hay partes teóricas que no nos podemos escapar. Si yo hablo de ley de Ohm, no puedo inventar nada, la tengo que mostrar tal cual es. Eh, Sí, sí, y cómo la aplicamos en la placa, eso es lo que es práctico y lo que vamos rápidamente nosotros a hacer eso. El paralelismo rápido del libro a la placa pasamos. perfecto. Muy bien, bro. Gracias. Gracias a vos, Juan. No, por favor. Sigue Walter González, buenas noches. Fabio, buenas noches. Fabio Tálamo. Listo. Gracias. Ahora vemos bien el chat. Leonardo, buenas noches. Luis Aguilera, buenas noches. José Silveira, buenas noches. Henry Correa, buenas noches. Leonardo Gallo.
Buenas noches. Me queda Xiaomi. Me sale Xiaomi lo que sería el celular con el que está conectado, pareciera. Buenas noches. Paso al chat, chicos. Por ahí las preguntas que nos quieran hacer en Facebook las traemos con moderador para aquí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya igual ya nos saludamos todos de los lugares donde nos estaban mirando. Primera vez en el curso, gracias. Pregunta Paulo Bustamante, si hay que tener experiencia en electrónica. Mirá, se ve desde cero, si tenés electrónica básica aún mejor. Se ve desde cero y aplicada a TV. Nosotros sabemos que electrónica, yo, por ejemplo, soy recibido técnico electrónico, estuve 3 años, no está mal, no digo que esté mal, sino que es una manera tradicional y nunca ves una placa para reparar. Sí haces circuitos, demás, con pruebas en laboratorio, pero placas no vas a ver, no vemos. Y acá es todo lo contrario y aplicado a TV. Es la electrónica aplicada a la reparación de TV. Lo que yo acá en mi taller, como reparador de TV, hago día a día y me sirve a mí, yo lo vuelco en la capacitación. Lo volcamos en la capacitación, ya vamos varias ediciones de esta misma carrera, y por suerte tenemos buenos resultados con los alumnos. Así que esa es lo que venimos trabajando, con lo que uno le sirve para reparar. Así que quédate tranquilo que vamos paulatinamente, clase a clase, avanzando. La página para descargar el temario está en Eprenda. Vos entras a Eprenda, a la página de Eprenda oficial, Eprenda Play, y donde te sale la capacitación, la carrera de TV, ingresás a esa capacitación y descargas el temario. Está gratuito para descargar, obviamente, pues es un temario para que puedan ustedes informarse de... igual es el que yo leí acá en vivo, pero está para descargar y lo puedan leer tranquilos. Para mí es la primera vez en este mundo que me gusta mucho. En tema de herramienta, por ahora tengo soldador y tester, está muy bien. Más adelante voy comprando más cosas, seguramente necesitaré. Sí, soldador y tester, yo le agregaría nada más que, bueno, tenés soldador, no sé si tenés estación de aire, 2 en 1, aire y soldador, pero por ahí te falta el aire, estación de aire, caliente. La fuentecita de laboratorio sería para completar una buena mesa inicial de trabajo. Mario Ramírez, yo hice hace poco un curso con usted, profe, el curso de electrónica, y me gustaría ver que reparar las TV. Sí, te gustaría incursionar en esta reparación de TV. Bueno, genial, si ya hiciste el de electrónica abarca todos los rubros, pero acá vamos aplicado a TV, reforzamos esa electrónica, obviamente, y aplicado a TV. Más, no es solo de electrónica, sino que más aprender a reparar. Hay cosas como analizar etapas que son propias de un TV, analizar una TICON, analizar una etapa mainboard, todo eso es propio de un TV, ¿no? Leonardo dice que tiene conceptos básicos de electrónica como herramienta soldador, estaño y tester. Bueno, muy bien, ahí estamos bien. Se ve un temario muy completo. Sí, el temario, por suerte, está completo. Se ha ido haciendo, tiene varios años de ir agregando contenido, mejorando, modificando ediciones que hemos ido modificando el temario con cosas nuevas, cosas que van saliendo, ayornando en lo que son cosas novedosas en programación,
y demás que se le fueron agregando al temario y está lindo, sí, completo, gracias por el detalle. Considero que el curso me puede diagnosticar y reparar. Sí, sirve para diagnosticar y reparar. Diagnosticar ya en el primer mes diagnosticamos y reparar empezamos etapa por etapa, a partir de ahí el caminito para la reparación. Buenas noches, Fabio. Gracias, Fabio. Lo mismo digo. Yo hice el curso el año pasado, me volví a inscribir para tomar más conocimiento. Genial, ahora tiene cosas nuevas. Ya te digo, hay cosas que se fueron, que van saliendo, van saliendo eh, como novedosas y las vamos agregando. Tengo ya toda la herramienta, lo único más me cuesta el uso de, bueno, el osciloscopio. Eso se ve en la capacitación, obviamente, cómo se usa y se practica con él, obviamente. Se entrena con él. Gracias, Fabio. El profe el miércoles se me cruza en otra clase, agradezco sea otro día, menos el miércoles, menos viernes. Pensando, me gustaría, bueno, mira, igualmente te comento que las clases quedan grabadas. No es que yo vengo el miércoles y se perdió. Las clases del lunes están grabadas, martes también, y la del miércoles, si bien se hace en vivo, queda grabada en la plataforma. Tal cual se da la clase, tal cual queda grabada en la plataforma, pero ustedes la verán a veces que quieran. ¿Qué herramienta sería tener lo básico? Bueno, lo que estuvimos mencionando, empezando por el multímetro, siguiendo por una estación de soldar 2 en 1, donde tenemos aire y cautín. Después de eso, la fuentecita de laboratorio, y ahí me quedaría, pero también tenemos el osciloscopio, pero en orden. Multímetro, estación 2 en 1. Con eso empezamos a hacer las primeras prácticas, leyendo diagramas, midiendo componentes y demás. Le agregamos la fuente de laboratorio, que es una linda herramienta también. Y ya después podemos avanzar, como les decía, hay infinidad de herramientas. Yo empecé con el osciloscopio, allá se ve, ese fue el segundo microscopio que me compré, que es el que está allá atrás, que lo utilizo ahora para esa mesa esa mesa yo la tengo de desarme y de primeros revisiones que le hago a los equipos. Y tengo era el que yo tenía anterior, el microscopio. Después pasé a este, pero anterior a estos dos tuve lupa y después de la lupa el microscopio USB, que es uno chiquitito, ustedes lo pongan microscopio USB en las redes y debe valer, no sé si $10, no sé. Por ahí es mucho $10, no sé. Por ahí estoy desactualizado con el precio, pero es el más barato de todos y que sirve para reparar. Yo se los muestro también porque lo tengo, en las clases se los muestro para que ustedes vean las diferencias. Se puede reparar, yo lo utilicé mucho tiempo, es mejor que una lupa porque se ve algo muy detallado y se puede trabajar. Lo único que, la diferencia abismal de este con aquel, si lo tiramos en una pantalla no hay diferencia, ahí manda la cámara. La diferencia abismal es que uno se conecta, se concentra y se conecta el ojo directamente con la placa como si fuera el propio ojo de uno y tenés las cosas acá. Aquellos tenés que mirar una pantalla, pero te acostumbras, o sea, después pasarás a algo de esto cuando ya, como dije, la herramienta, ahí las tengo. Siempre avanzando en herramientas. En este rubro, siempre avanzando en herramientas. No se venden, las herramientas no se venden, ahí se dejan, se utilizan para otra cosa. Pero bueno, lo básico, ya te digo, multímetro, me fui por la rama. Multímetro, estación 2 en 1, y el siguiente paso, la fuentecita de laboratorio, y ahí ya tenés la mesita completa para trabajar. No es ni más ni menos que lo que yo tengo acá, agregar el osciloscopio y lo que sería el microscopio. Leandro, tomo nota de esas herramientas que acaba de mencionar. Soldadura de caliente. Perfecto. Y fuente regulada. La fuente regulada tiene que ser la básica que usamos la mayoría de los reparadores, 30 volt, 5 amperes. Bueno, Walter, no pasa nada, gracias. Ahí hice el recorrido por todos, Miriam, Axel. Díganme ustedes si tenemos alguna consulta en Facebook. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo va?
ya están todas respondidas las preguntas de acá, ¿no? La de acá, tanto micrófono como chat, abarcamos Perfecto. todos los alumnos. Si me olvidé de alguno, por favor, escriban, levanten la mano, lo que sea. Perfecto, perfecto. Axel, Axel anda por ahí. No sé, en Facebook, Miriam, si tenemos alguna. no, me parece que no, porque lo único que puso fue un hola Sí, un y saludo. ya Sí. está. Sí, sí, sí. Sí, Carlos, consulte. Te leemos, Carlos. Tenés un TV que se le cortaron los COF, ¿será? ¿Con F? Los COF. Bueno, mirá, hasta ahí es donde llegamos nosotros en la parte de reparación de pantalla. No hacemos la parte de soldadura de COF porque se requiere de una máquina que sin traerla al país, estamos hablando de unos $6.000. Y nosotros no trabajamos con esa máquina. Acá en donde yo tengo el servicio técnico, por eso le digo, yo siempre muestro lo que yo hago. Cuando yo tengo el servicio técnico, no hay demanda para eso. Ni siquiera en Capital no hay muchos que la tengan. No tengo yo referencia de quién puede tener esa máquina. Y por eso nosotros, la parte de COF, no damos en esta capacitación. Está bien que me preguntes, pero para que sepa aquel que se haya quedado con la duda, es lo único de la pantalla hasta el lugar donde llegamos de la pantalla. No te voy a dar una falsa expectativa con el COF porque, bueno, la pantalla tiene mucha reparación. La pantalla tiene mucha reparación. Pero no justamente en la parte de COF. En lo que tiene reparación es todo lo que nosotros podemos hacer con multímetro y osciloscopio con las herramientas que tenemos. El COF requiere la máquina especial para hacer bien el trabajo. Pantalla se puede cambiar siempre y cuando la consigas, sí la podés cambiar. Está complicado conseguir las pantallas, pero es muy fácil cambiar la pantalla, pero lo que es complicado es conseguirla. No te hagas con eso un problema porque casi ningún técnico estamos cambiando pantallas. De 40 y pico para arriba. Sí, la buscas, la podés rastrear, la podés, pero eso tiene un tema. ¿Quién te la vende con garantía? No te dan. Es cara. Bueno, por eso pantallas prácticamente, cambio de pantalla rota no estamos haciendo. Los técnicos. Creo que hay alguien en Buenos Aires que las cambia, pero porque es importador, me parece, pero tampoco te la vende la pantalla, sino que él vende la pantalla, pero la coloca él. Y ahí tenés que ver el costo si te conviene, porque no la envía por esto, porque si por ahí se rompe en el camino o algo, ¿a quién le echamos la culpa? Tiene razón en realidad. Entonces te la coloca él en la pantalla, pero ahí tenés que ver a dónde se te fueron los costos. ¿Pantalla rota de otra buena? Sí, sí, eso se hace el cambio, es muy fácil cambiar una pantalla. Ya te digo, teniéndola, es la misma reparación que se hace en los LED, es poner una pantalla, sacas la otra y pones esa. Yo tengo una duda después. ¿Sí? Sí, decime, ¿quién habló? Jonathan, Ah, Jonathan, sí. sí. Yo, pues, justo me quedé mucho cuando estabas hablando sobre los microscopios. Yo me Sí, compré este, por ejemplo, sí, muy bueno. este, eh, pero yo lo que estuve investigando y observando mucho, y me gustó mucho lo que dijiste, que al verlo es diferente porque es en tiempo real y no tenés la distancia cuando lo ves en una cámara, ¿cierto? ¿Qué me recomendás por ahí? Eh, Ese que tenés ahí es muy bueno. Lo que vas a tener que hacer es lo que yo hice allá. Le puse un pie de micrófono, mirá. ajá, sí, lo veo.
le puse un pie de micrófono y yo de ese mismo llevamos a un aula que nosotros tenemos ahí en Eprenda, tenemos un aula con 5 mesas. Compré de esos mismos y andan muy bien, andan muy bien. Porque ese sí estás mirando la pantalla acá. Ese Sí, no es un binocular, pero lo estás mirando acá. sí, Con el pie, le agregás el pie de micrófono que te podés mover por toda la plaqueta del TV y lo estás mirando acá. El otro, aquel, ese que yo tengo ahí, lo tengo que mirar en el TV, ese que está acá arriba. Entonces claro, hay citas así, podés buscar la vuelta de poner un televisor, un monitorcito, pero bueno, ya no viene así. El tuyo ya viene así, que lo podés ver acá. Entonces ese está muy recomendable para trabajar. Lo claro. que vas a tener que ponerle, comprarte un pie de micrófono, el que viene, fíjate el pie de micrófono, el que viene con un cilindro para poner el micrófono tipo Newman, grande, Sí, sí, lo vi. porque ahí puedes meter ahí puedes, en ese adaptador puedes meter como si fuera un micrófono, metes el microscopio. Porque de hecho tenía esta placa, la quise ver y no me dejó poner para poder ver, ¿viste? Claro, claro. Y otra cosa que te digo rápido, si lo querés probar, es darle vuelta al revés así. Dale vuelta y ponerle un contrapeso. Ah, Dale vuelta para allá y ponerle un contrapeso, porque si no se te cabecea así. qué buena idea esa, no se Sí, me había así también lo ocurrido. puedes hacer, pero lo ideal es ponerle el pie de micrófono. Perfecto, perfecto. ¿Eh? Está de 10, de 10. Genial. Pero ese es bueno, ese te va a servir. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta, Miriam? ¿O tenían que decir algo vos? ¿Algo que querías decir vos, Miriam? Como para finalizar. De parte del profe, quería comentar que en Facebook no tenemos más dudas o consultas. Bueno, Axel, ¿querían decir algo como para finalizar? De mi parte, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado en esta nueva clase inaugural. Esperamos verlos el miércoles 25 de marzo, que va a ser la primera clase oficial. El profe ya Ya se ríe arrancamos. porque ya sale automático esto. Ya arrancamos con todo. Exactamente, en el día de mañana a la tarde vamos a estar pasando la grabación para que los puedan rever y seguir sacándose dudas de lo que incluye la capacitación. Y bueno, gracias nuevamente, profe, Axel, a Miriam, todos ustedes que están por ahí. Miriam, Sí, 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 una última pregunta, perdón que te corté, discúlpame. dime. ¿Por cuánto tiempo nosotros, por ejemplo, una vez que concluimos el curso, por cuánto tiempo podemos acceder a las grabaciones, por algún 2 años repaso? más, 2 años más. es un Ah, montón. es un montón, sí, perfecto. En dos Es un años la montón. tecnología cambió, volvió, y ya lo que tenemos ahora quizás sea ya totalmente obsoleta, pero tienen 2 años más para repasar, rever, tomar Buenísimo, notas y seguir sacándose dudas. O sea que por ese lado buenísimo. despreocúpense. Y es como dice el profesor, Exactamente. no solamente van a contar con las clases pregrabadas del lunes y martes, sino también con la grabación de la clase en vivo del miércoles. Así es que si en algún Claro. momento no pueden estar en la clase en vivo, despreocúpense porque no la van a perder. En la próxima Exacto. clase en vivo pueden sacarse las dudas o también pueden escribir en el grupo WhatsApp, ¿sí? En el Así que grupo estamos toda chicos, la semana, no ponemos restricción horario, nada. Pueden hablar hasta un domingo. Si yo estoy ahí, no le cortamos el WhatsApp para nada. exactamente. Y si un día el profesor no lo puede responder, al otro día siempre responde. O sea, por ese lado, despreocúpense, ¿sí? Esperamos Exactamente. verlos el miércoles. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Profesor, un placer como siempre. Gracias, Axel Miriam. también. Que tengan una hermosa noche. Gracias, Miriam, igualmente. Gracias, Axel. Gracias a todos por confiar, por quedarse hasta lo último con nosotros, ustedes, los que estamos acá en la sala y los que están en Facebook también. Muchas gracias a todos por haber estado y participado y nos vemos en la cursada. Saludos a todos. Nos Chao, vemos, chao. Axel. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes.